Hola mis hermanos, al Señor les bendiga. Nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Y hoy el Señor va a estar hablando como siempre a nuestra vida y vamos a estar viendo la lección número 12 de nuestro manual de carácter, que yo recuerdo que cada uno de ustedes ya lo tiene. Y la lección lleva por título puntualidad. Qué importante, ¿verdad? Y vamos a ver, mis hermanos, cómo el Señor hasta en los pequeños detalles, Él está ahí presente, pero sobre todo nos dio ejemplo el Señor Jesucristo de que Él cumplía todo a cabalidad. Y la puntualidad precisamente es uno de los puntos. Pero bueno, vamos a dar inicio. Como siempre, nuestras preguntas a reflexionar, vamos a hacerlas. Obviamente ustedes allí en sus hogares o donde estén tomando el discipulado, pueden estarlas contestando y en el desarrollo de la lección, pues ustedes se van a dar cuenta qué tanto fueron asertivas sus respuestas, o en su caso lo que el Señor va a estar enseñándonos, ubicándonos y también edificando, ¿ok? La primera pregunta es, ¿qué tiene que ver la puntualidad con los hijos de Dios? ¿Ustedes creen que como hijos de Dios tengamos que ser puntuales, dar evidencia dentro de lo que es nuestro estilo de vida de puntualidad? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pregunta número 2. ¿Podríamos decir entonces que puntualidad es sinónimo de respeto y planificación? Pregunta número 3. Conociendo el significado de los sinónimos, ¿qué reflejamos con la puntualidad? Y bueno, ahora vayamos a nuestro texto a memorizar, que lo encontramos en Efesios 5, versículos 15 y 16, que dicen de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos dice aquí muy bien que pongamos atención, que miremos, ¿sí? Que miremos, dice, con diligencia, o sea, con atención, con precaución, cómo andamos, porque dice que no debemos de andar como necios, sino como sabios, o no como ignorantes, ¿sí? Sino como sabios, pero dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Y ustedes creen que el ser puntual tenga que ver con el aprovechar el tiempo? Cuando una persona es impuntual, ¿creen ustedes que denote o que exprese que sabe bien aprovechar el tiempo? Pero bueno, vamos a desarrollarlo, ¿ok? Y bueno, ya vayamos a lo que es el contenido de la lección. Y nos dice aquí, ¿verdad? Que si bien es cierto que dentro de la escritura, mis hermanos, ¿sí? Dentro de la escritura no encontramos literalmente la palabra puntualidad. Sin embargo, en la escritura sí podemos ver diferentes principios o diferentes, podría decirse, características del estilo de vida de nosotros como discípulos y como hijos de Dios, que implican puntualidad, porque dentro de la escritura vemos diferentes versículos, ¿verdad?, donde nos habla acerca de que nuestro estilo de vida debe de estar expresando diligencia, debe de estar expresando organización y también planificación. Y tanto lo que es la diligencia, la organización y la planificación son sinónimos de lo que es la puntualidad. Entonces, si bien es cierto, no hay en ningún versículo que diga textualmente puntual, pero sí en la escritura vemos un sinnúmero de versículos donde nos habla acerca de un estilo de vida en el que debemos de ser organizados, en el que debemos de ser diligentes, en los que debemos de ser personas que sepamos planificar, administrar. Y todo esto, mis hermanos, es sinónimo de puntualidad. Entonces, podemos decir que la puntualidad es el hábito
que marca diferencia. Y ahorita vamos a ver por qué es que se marcan diferencias, ¿ok? También nos dice el Señor aquí en nuestra lección que si tomamos esta característica, o sea, la de la puntualidad como un hábito, vamos a descubrir que a pesar de ser un aspecto al cual no le hemos dado, porque esa es la realidad, mucho énfasis o importancia en nuestra vida diaria, sí debemos de considerarlo como una oportunidad para que cambiemos y así, mis hermanos, poder estar reflejando las nuevas criaturas que somos ya estando en nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice que somos los hijos de Dios, ¿sí? Y que como hijos de Dios en nosotros se debe de estar expresando, se debe de estar evidenciando, es decir, debe de ser totalmente notorio la puntualidad, ¿sí? Y que esta debe de ser permanente. No podemos ser puntuales en unas cosas, pero impuntuales en otras. La puntualidad como estilo de vida es eso, estilo de vida. Y es en todas las áreas de la vida que nosotros llevamos, ¿sí? Entonces es algo que debe ya de estar en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y hoy el Señor nos habla, y si a través de esta lección y el Espíritu de Dios hablándonos, porque recordemos que también la Escritura dice, ¿sí?, que la iglesia oiga lo que el Espíritu de Dios le va a hablar. Entonces hoy el Señor, el Espíritu de Dios mismo nos está hablando, pero nosotros somos responsables de escuchar para ver qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no estamos haciendo como Él nos está indicando, pues bueno, arrepentirnos y volvernos a Dios, es decir, dejar de ser impuntuales en cualquier área de nuestra vida que estemos haciendo impuntuales. Y miren, mis hermanos, a empezar a estar expresando en todo esa puntualidad, porque eso es lo que también nos va a identificar como hijos de Dios. Y es una característica, es un principio que ya debe morar en nosotros, debe de ser evidente, pero también debe de ser permanente. A partir de hoy y hasta que nosotros moramos, debe de haber puntualidad. Amén. Bueno. Y bueno, recordemos también que habíamos comentado anteriormente que la puntualidad marca la diferencia. Y ustedes pueden decir, pero pues, ¿qué diferencia puede marcar? Y verdad que en el mundo es muy normal y lo ven como algo que ya ni siquiera hay personas que se molestan por eso, porque como que ya es normal la impuntualidad. ¿Cuántas veces nos quedamos de ver con algunas personas y hasta uno mismo dice, dijeron que a las 5, pero voy a ir llegando como a las 5:20, 5:30, porque ella o él es bien impuntual y aunque se diga a las 5, siempre va llegando hasta 40 minutos o una hora después. Entonces, como para qué me apuro yo, ¿sí? O puede ser que no seamos, que seamos nosotros las personas que estemos llegando tarde y que sean los inconversos, ¿sí? Los que digan, pues ya sabemos que Connie, ya sabemos que Max, que Gastón son bien impuntuales. Entonces va a haber una reunión, vamos a decir que va a empezar a las 6, aunque ya sabemos que va a empezar a las 7, porque ya sabemos que siempre llegan tarde. Y qué feo, mis hermanos, que nos tengan en ese concepto. Y aparte, ¿verdad que cuando una persona es impuntual, qué es lo que pasa? No nos da confianza. No son dignos de que nosotros podamos a lo mejor confiarles algún tipo de responsabilidad, donde obviamente tenga que ver también el que tengan que llegar a determinada hora a determinado lugar. ¿Por qué? Porque dan evidencia de que no son puntuales, y la impuntualidad lo que trae a nosotros es desconfianza.
también en ocasiones nos llega a molestar. ¿Por qué? Porque decimos, esa persona está abusando o no está respetando mi tiempo. Porque si me dijo que era a las 5 y yo hice todo lo posible, me administré, planeé, me organicé para llegar a ese tiempo, a las 5 porque él me dijo o ella me dijo, y finalmente la persona puso la hora y es la primera que está llegando varios minutos tarde. Y bueno, estoy hablando de varios porque en el mundo se da eso, que ya no son 5 minutos. La gente se tarda de 20 minutos a más en llegar. Entonces, qué feo que lo tengan a uno catalogado de esa manera. Porque nada debe de ser o nada debe de ser obstáculo para que nosotros estemos siendo puntuales. Y molesta, porque uno ve cómo se administra para estar en tiempo y que la otra persona no llegue a la hora convenida. Eso habla de irresponsabilidad, de falta de consideración para con los demás, ¿sí? Falta de empatía, una falta de respeto, una falta de responsabilidad, ¿sí? Falta de consideración, refleja que la persona no está valorando ni a las de otras personas ni su tiempo, que le da poca importancia a la mejor a la reunión o para lo que fue citado. Se dan cuenta todo lo que implica y en varias áreas de nuestras vidas, llámese del trabajo, en consultas médicas, en lo que ustedes gusten, inclusive con nuestras amistades, con nuestros amigos, con la esposa, con el esposo, con la pareja, el novio, en la escuela, en todo, porque en todo debemos de ser puntuales, mis hermanos. Amén. Entonces, la puntualidad tiene que ver con diligencia, tiene que ver con organización y que nosotros planeemos. ¿Verdad? Que cuando tenemos alguna actividad pero muy temprano, el día anterior, pues, ¿qué decimos? No, me voy a acostar temprano, me voy a dormir temprano porque mañana me tengo que levantar muy temprano y tengo que llegar a las 6, 7 de la mañana. Desde ahí ya estamos planeando, dejamos nuestra ropa preparada, ya lo más que podamos precisamente para poder cumplir en el horario que ya habíamos establecido o en el que me citaron. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que muchas veces siempre hay personas que para todo le echan la culpa al tráfico? Pero si ya sabemos que hay tráfico, porque entonces no salimos antes. Hay personas que siempre les pasa algo, que si al gato le dio la reuma, que le tuvo que dar la medicina, que si X cosa se le atravesó. Siempre hay un pretexto o una justificación del por qué se llega tarde. Y obviamente unos ya ni les cree, nada más por educación los escucha. Pero dice uno, pues ya sé que es mentira, simplemente no te organizas, no eres diligente y por eso es que estás llegando tarde. Pero hoy el Señor nos habla que eso en nosotros como hijos de Dios ya no debe de estarse presentando. Amén, mis hermanos. Bueno. Y aquí en Romanos 12:2 vemos lo siguiente. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. También en esto necesitamos marcar una cultura de respeto y compromiso. A través de la puntualidad, mis hermanos, se marca esa cultura de respeto y compromiso, pues son las características de ser puntual. De ahí el que la puntualidad marca la diferencia. ¿Verdad que cuando uno es puntual a veces hasta la gente se sorprende? ¿Por qué? Porque el mundo ya tomó la impuntualidad como algo normal, como algo que ya no tiene uno ni siquiera por qué molestarse y inclusive hasta que la tiene uno que tolerar. Pero no, mis hermanos, hoy el Señor nos habla que esa no es la cultura del reino de Dios y que nosotros no podemos amoldarnos
al mundo. Un hijo de Dios en todo tiempo y en todo lugar es puntual, independientemente de las circunstancias y en todas nuestras áreas de nuestra vida. Es decir, como estilo de vida, lo que nos debe de caracterizar es el ser puntual. Así como decimos él, ella, X, Z, son bien impuntuales. Que digan Max, Víctor, Lulú, Aide, Connie y bueno, todos los que pertenecemos a este grupo son puntuales. Que sea una de las tantas características por las cuales nos puedan identificar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y así estamos expresando el carácter del Padre. Amén. Y ahorita vamos a verlo. Nuestro Señor Jesucristo fue puntual en todo. No llegó antes y no llegó después. Llegó justamente en el momento que tenía que llegar. Amén. Y ya continuando, nos habla aquí precisamente del texto a memorizar. Dice, mira pues, con diligencia cómo andéis. Aquí nos está hablando de una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cada uno de nosotros, en una forma individual, tenemos que ver cómo es que andamos, en pocas palabras, por la vida. Debemos de ver cómo es nuestro actuar, cómo nos conducimos con las demás personas. Y esto tiene que ver también, obvio, con la puntualidad. Veamos, ¿somos realmente puntuales? Si así lo somos, qué bueno, eso debe de mantenerse, porque repito, la puntualidad es permanente, no es eventual, ¿sí? Ahora, si no lo somos, pues a partir de hoy que Dios nos está hablando, recuerden que debemos de ver cómo sobreedificamos, dice la escritura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a edificar, es decir, le voy a poner otro ladrillito a mi construcción. Ahora le voy a poner el ladrillito de la puntualidad. Es que yo sí soy puntual para X, Y, Z, pero para A y B no soy puntual. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es corregirnos y también ser puntuales en A y en B. No puede ser en unas sí y en otras no. Es en todo, mis hermanos. Entonces, pero es importante que nosotros lo veamos, que nosotros mismos nos autoevaluemos y de permitir que sea el Espíritu de Dios el que nos esté redarguyendo para que nos sea expuesto todo aquello que tenemos que cambiar, y entre ellos si hay impuntualidad. Amén. Nos dice aquí que la palabra es clara al indicarnos que cada uno es responsable de cómo anda, de cómo vive y de los resultados que se obtienen. ¿Verdad que en muchas ocasiones no tenemos buenos resultados y si nos ponemos a analizar es derivado de que no somos puntuales? ¿Cuántas veces a lo mejor teníamos una cita médica y por llegar tarde, qué pasa? Pues como llegó tarde, ahora tiene que esperar se va hasta atrás hasta el último paciente. Primero van a estar pasando los que pues sí llegaron a tiempo y usted va a tenerse que esperar hasta el final. Y creo que en el ISSSTE ni se diga, ¿verdad? Que en el ISSSTE si llega tarde también, ¿qué es lo que pasa? Si llegamos tarde al trabajo, en muchos trabajos o te regresan a tu casa o te descuentan el día o la parte proporcional. Y no digo, si vas juntando varias llegadas tarde, pues te puede inclusive costar el trabajo. Cuando nos interesa algo, mis hermanos, hasta somos puntuales. Yo preguntaría, creo que ha de ser muy pocas las personas y a lo mejor fue por causas de fuerza mayor, pero cuando se iban a casar como lo querían, yo no creo que ahí hayan encontrado tanto tráfico. Y de seguro desde como 3-5 horas antes ya estaban listos. ¿Por qué? Porque era algo que te interesaba. Cuando vamos al cine, y esto es importante escuchar lo que hoy el Señor nos está hablando, ¿verdad? Que cuando vamos al cine procuramos ser puntuales en el hecho de
entrar a ver la función, pero queremos ver desde el inicio, desde el principio de la película, porque obviamente queremos entenderle, que no queremos perdernos de nada. Cuando vamos a la mejor a recibir algún tipo de atención, ¿verdad? Que también llegamos puntual. Entonces, ¿por qué para las cosas del Señor somos impuntuales? ¿Por qué si cuando tengo que ir al templo y el servicio, vamos a suponer, comienza a las 11 de la mañana, ¿por qué llego 11:05 o 11:10, 11:15 o mucho después? Estoy siendo impuntual con el Señor, con mi Padre, con el Todopoderoso. Y si somos tan irresponsables con Él, pues es obvio que vamos a ser irresponsables con el resto de las personas. Si a Dios, que es Dios, estoy siendo impuntual con Él, pues cuánto más puedo hacerlo con las personas comunes y corrientes, ¿verdad? Que no son Dios. ¿Por qué a Dios no le damos el tiempo que Él merece? ¿Por qué no nos conectamos a las enseñanzas cuando deben de ser? Porque tenemos horarios para ello. Porque definitivamente no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad puede ser el irnos a la playa, el ir al cine, irme a la comida con mis amistades, al café con mis amigas. Ah, no, es que tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi mamá. Y todo es prioritario, pero menos Dios. Cuando gracias a Dios es que tengo trabajo, es que tengo mamá, es que tengo hijos, es que tengo familia, es que puedo moverme y disfrutar del mar. Todo, mis hermanos. Analicemos eso. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿en qué momento lo hacemos? ¿Lo hacemos cuando dice Dios? ¿O lo hacemos cuando a nosotros se nos pega la gana? Y discúlpenme que lo diga de esa manera. Y hoy puede ser el ejemplo, inclusive lo de la puntualidad. Hoy el Señor nos está hablando que debemos de ser puntuales. Después de recibir esta enseñanza, y si nos percatamos que hemos sido impuntuales en algunas áreas, o que siempre somos impuntuales, ¿a partir de cuándo? De que hoy ya te habló el Señor, ¿a partir de cuándo vas a empezar a ser puntual? ¿A partir de hoy mismo que el Señor te habló? ¿O vas a esperar dentro de una semana o un día que amanezcas de buenas o con más ánimo o con menos flojera? ¿Cuándo va a ser? Entonces, hoy el Señor nos habla y no nada más es el de ser puntuales con el Señor, sino en todo, porque nosotros estamos llamados a estarle expresando. Amén. Bueno, sigamos. Nos dice aquí que también al aplicar el principio o el hábito de puntualidad, vamos a vivir mejor, mis hermanos. Vamos a vivir de una forma organizada y vamos a alcanzar un mayor desarrollo, tanto material también como en lo espiritual. En Proverbios 10:4 nos dice lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Negligentes, gente trabajadora. Una persona que es trabajadora es puntual, ¿verdad? Que se levanta temprano y temprano llega a su trabajo o a su negocio o a lo que tenga que hacer. Pero aquí dice que el que no es diligente viene a pobreza. En pocas palabras, quien no esté organizado, quien no planifique, que son sinónimos de puntualidad, obviamente va a venir en decadencia. Pero aquel que sí se organiza, que sí es diligente, que sí planea, en pocas palabras nuevamente, que sí es puntual, dice que ese se va a enriquecer. En otras versiones dice que va a ser prosperado. Aquí nos pone, por ejemplo, lo de la puntualidad nos dice que nos puede abrir puertas, que también nos va a recomendar. Y aparte, lo más importante, mis hermanos, refleja nuestra vida en Cristo. Ahora todo lo anterior, todo lo contrario, perdón. Si nosotros no somos puntuales, ¿qué va a pasar? Se nos van a cerrar puertas, nadie nos va a recomendar y obviamente no estamos reflejando la vida en Cristo, que es la vida que nosotros estamos llamadas a estar expresando.
¿verdad? Que cuando uno quiere contratar a alguien, en el caso, por decirlo, que a veces nos allegamos de personas para que nos ayuden en casa, o los que tienen un negocio, o los que trabajamos aún en el gobierno, pero que tenemos dentro de nuestras funciones el poder contratar a más personal, pues pedimos referencias y sobre todo vemos que sean puntuales. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo precisamente por ser impuntual? Y obviamente se le cierran las puertas, porque cuando esta persona quiere volver a ingresar a algún otro empleo y piden referencias, pues el anterior jefe va a decir, pues ahí como tú veas, pero es de lo más impuntual. Casi siempre llega tarde, siempre tiene un pretexto, ¿sí? Y en ocasiones es hasta 1 o 2 horas tarde. Qué feo. Y ahí vemos cómo se nos cierran las puertas y también cómo nos recomiendan, pero que obviamente no nos recomiendan bien, sino que nos recomiendan mal. Y lo peor del caso, que si saben que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, van a decir, mira, ¿y eso qué es cristiano? Yo con los cristianos no quiero nada porque son una bola de flojos, son una bola de impuntuales. Yo prefiero mejor que aunque no sea cristiano, pero yo prefiero mejor una persona que me va a ser responsable porque sé que siempre va a llegar a tiempo. Fíjese, hasta ahí de irresponsables nos pueden tratar. Entonces, cuán importante este principio de puntualidad. ¿Por qué? Porque refleja muchísimas cosas, mis hermanos, de nuestra persona, pero lo principal, que es lo que estamos expresando como hijos de Dios. Nos dice también que toda actividad está marcada por tiempos, o sea, por horarios. Todo tiene tiempos. Todo tiene su tiempo, inclusive los bebés, ¿verdad? Cuando hay una concepción, son 9 meses. Cuando pasa algo extraordinario, pues muchas veces puede ser que el bebé nazca antes de tiempo. Ahí vemos que no hay una puntualidad, pero derivó de alguna consecuencia de salud, etcétera. Pero resumidas cuentas, todo tiene tiempo y sabemos que el tiempo de un bebé o de gestación son 9 meses, o si se llega a adelantar, 7 meses. Pero no de 3 meses, de 2 meses, de 5 meses, ¿no? Que son casos muy insólitos. Todo tiene su tiempo. Y aquí, hoy lo que nos va a estar hablando el Señor también es sumamente importante. Fíjese, en Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Qué palabra tan hermosa, así es. Todo lo que queremos, todo lo que anhelamos aquí en la tierra, mis hermanos, tiene su hora. Es decir, hay una puntualidad. La palabra de Dios así nos lo dice en Eclesiastés 3:1, que todo lo que aquí queramos en la tierra tiene su tiempo. Es decir, va a llegar, pero obvio a los tiempos, pero los tiempos de Dios. Amén. Entonces, porque Dios es puntual. Dice que no debemos, hablándose de la puntualidad, nosotros no debemos estar ni antes de tiempo ni después de tiempo. Debemos de aprender a desarrollar ese hábito tan valioso que refleja un estilo de vida bien organizado y bien planificado. Sí, o sea, nos citan y no vamos a estar 30 minutos antes y la persona llega puntual y nosotros, oye, teníamos 30 minutos esperándote. No, pues si la cita era a las 5, no a las 4:30, ¿sí? Como también no podemos llegar 30, 40. Es más, ni 5 ni 2 minutos después, en el tiempo que nos dijeron. Amén. Y eso va a reflejar en el que somos personas organizadas y que planificamos. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice lo siguiente, mis hermanos: presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Necesitamos de desarrollar un estilo de vida del reino donde hasta en la puntualidad seamos un modelo a seguir. Pero fíjese cómo dice 2 de Timoteo 2:15, presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, ante Dios nos tenemos que presentar
pero dice aprobados. Quiere decir que ¿qué? Que en todos los puntos, miren, palomita, 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 en todos los puntitos tuvimos buenas, y entre ellas esa puntualidad, porque dice como obrero que no tiene que avergonzarse. Un obrero, un trabajador que es puntual, que es responsable, que es organizado, que es diligente, que sabe planear, no va a tener de qué avergonzarse. Al contrario, va a ser digno de admirar y de ser modelo. Y eso es a lo que hoy el Señor nos está llevando, mis hermanos. Y luego, aquí también nos habla el Señor que Jesús fue ejemplo y ha sido nuestro modelo en todo. Y vemos que Jesús fue puntual en todo el tiempo, y que fue fiel en el cumplimiento de todo lo que el Padre le dejó como tarea o le dejó encomendado. Vemos en Marcos 1:15 que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué decía esto el Señor? Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo llevando las buenas nuevas, y decía, porque era Él, su persona, era el reino de Dios que estaba ahí presente. Y por eso él decía, se ha acercado, se ha cumplido la hora, es decir, en el tiempo que Dios, que el Padre había estipulado que él tenía que estar discipulando, que tenía que estar llevando las buenas nuevas, es decir, estar evangelizando y estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, en ese momento es que lo hizo, no antes, no después. Él sabía perfectamente la hora en la que lo tenía que hacer. También otro ejemplo que tenemos donde él fue puntual, cuando hizo su primer milagro. Recuerdan en las bodas de Canaán, que se acabó el vino, y entonces María le dice a Jesús, así casi no, oye, ya se acabó el vino. Y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No sabes que mi hora todavía no ha llegado? Obviamente María sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Y que tenía el poder para hacer las cosas. Pero, ¿qué pasa? Jesús sabía perfectamente también eso, pero aún mayor, sabía en qué momento lo tenía que hacer. Y ahí vemos a la luz de la palabra que sí, ciertamente Jesús hizo del agua, la convirtió en vino, pero no fue exactamente cuando le dijo a su mamá, lo hizo cuando dijo Dios, ¿sí? Entonces, aquí, mis hermanos, hay muchísima enseñanza, porque nosotros debemos de tener, recordemos que en el Congreso se oró y el Señor dijo que nos daba ese espíritu de sabiduría, pero también ese espíritu de revelación, y esto va a traer en nosotros discernimiento. Nosotros debemos saber discernir cuándo son los tiempos correctos para que también ser puntuales en lo que el Padre nos manda hacer. No debemos de actuar porque nos estén presionando, como en el caso de la mamá de Jesús con Jesús, ¿verdad? Que cuando nos habla la mamá, pues nos cuadramos, y a lo mejor porque no me regañen, por no quedar mal, inclusive a veces los esposos con tal de que no me esté diciendo nada, pues voy a hacer lo que ella dice. Pero no se trata de eso, se trata de qué dice Dios que tengo que hacer y qué dice Dios cuándo lo tengo que hacer. Entonces, y eso también quiere decir puntualidad, y vemos que Jesús fue puntual en hacer lo que tenía que hacer, pero de acuerdo a cuando le dijo el Padre. También nos dice aquí que otro caso es el de la cosecha, cuando Jesús dijo, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto lo vemos en Juan 4:35. Y nos dice, este es el mismo prototipo de las personas hoy en día. Decimos que falta tiempo todavía y nos damos el tiempo, nos tomamos el tiempo que nosotros consideramos, porque decimos, todavía falta para que llegue X circunstancia,
¿sí? Y luego sin darnos cuenta que el tiempo es que ya lo tengo que aprovechar. Recordemos lo que nos dice en nuestro texto a memorizar, ¿sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, muchas veces decimos, no, todavía tengo tiempo para llegar. No, todavía falta mucho para X circunstancias y nosotros mismos nos damos el tiempo y no nos damos cuenta que realmente el tiempo para las circunstancias determinadas es pero ya. Y pero nosotros decimos todavía falta tiempo. Y luego, ¿qué pasa? Esta conducta la vemos tanto como para el trabajo, para la escuela, en nuestra vida, en lo particular, ¿sí? ¿Verdad que a veces nos mandan, ya sea en la escuela o en el trabajo, nos mandan a hacer una labor, una tarea y nos dicen la queremos para tal fecha? Y como a lo mejor son unos 4 días que nos dan para poderla realizar, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Lo estamos haciendo exactamente en el tercer día, o sea, un día antes del vencimiento. Y cuando nos damos cuenta, ¡ay, es que yo pensé que era más fácil! Ajá, no fuiste diligente, no planeaste y no te organizaste porque ni siquiera te tomaste el tiempo para leer bien la actividad que te habían dejado para saber y darte una idea de qué tanto tiempo ibas a necesitar y qué tantos materiales ibas a tener que ocupar o qué tanta información. ¿Y qué pasa? Empiezas a hacer las cosas de una manera no excelente porque las empiezas a hacer en forma apresurada, a lo mejor por el poco tiempo que ya tienes, no tienes la oportunidad de ir a más fuentes para obtener mayor información, no previste que qué pasó, que se te puede ir la luz. ¿Y qué pasa? Pues no vas a poder terminar el trabajo porque se fue la luz y como ahorita todo es a través de medios electrónicos y aunque la quisieras hacer a mano, pues si no hay luz, a menos que te pongas una vela, ¿ok? Entonces se dan cuenta todo lo que puede traer el que nosotros no seamos sabios para percatarnos y aprovechar el tiempo y confiarnos y ser nosotros mismos los que decimos, no, es que todavía hay tiempo. Y meditemos, mis hermanos, ahí donde están cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces no se han visto en un apuro o han tenido un problema por una actitud como la que acabo de mencionar? Y cuántas veces hasta le pudo haber costado, ya sea dinero o ya sea inclusive un problema o hasta pudiera ser que el mismo trabajo. La puntualidad es básica y más en nosotros como hijos de Dios. Y aquí nos dice también, ¿verdad?, que Jesús, a través de esta enseñanza de la siega, ¿sí?, y de la cosecha, nos enseña a hacer las cosas a su tiempo. Muchas veces también nosotros como amas de casa, bueno, aunque no se sea ama de casa, ya va a andar aquí en Veracruz el famoso norte. Hoy me voy a apurar porque antes de que entre el norte voy a lavar. Y de casualidad llega la amiga, nos recostamos o nos ponemos a ver una serie o simplemente, miren, que cómo nos quita tiempo. Y cuando nos damos cuenta, caray, ya se pasaron las horas, ya quiero empezar a hacerlo y resulta que ya empezó a soplar y cada vez más fuerte el aire. Y tenía yo así alteros de ropa. No fui diligente, ¿sí? No me supe organizar. Le di la prioridad a otras cosas que no eran prioritarios y lo que era prioritario lo dejé para después. Una falta de organización, ¿sí? Pero hoy el Señor nos habla que eso debe de ser quitado en nuestra vida y que empecemos a ser puntuales en todo. Si ya lo era, qué bueno. Si no lo era, arrepintámonos
y volvámonos a Dios y empezar a ser puntuales. Y si lo era a medias, también corregirnos y ser puntuales en todo momento y en todo tiempo y en todas las circunstancias. Pero sobre todo, mis hermanos, hay que ser puntuales con Dios y para las cosas de Dios. El Señor es puntual y Él nos los ha dejado, pero miren, bien expresado. Y por eso también es importante que le conozcamos. Él es ejemplo de puntualidad. Entonces, eso tú y yo lo debemos entender, porque a veces le pedimos su auxilio, pedimos su intervención, inclusive pedimos que nos provea de tal o cual cosa. Pero como no se me da al tiempo que yo quiero, me molesto. O en un momento dado me molesto, me enojo, me entristezco, hasta puedo decir, ay, es que Dios no me escucha. Dios te escucha, pero es que no es a tus tiempos, son a los tiempos de Dios y Él es puntual. Él no te lo va a dar antes ni después, Él sabe en qué momento te lo va a dar. Entonces, hoy estamos conociendo otra característica del Señor y eso es no solo para que nosotros lo estemos trayendo en nuestras vidas, cobre vida en nosotros y que sea lo que estemos expresando siempre, sino que también como Él es el modelo y nos modela precisamente esa puntualidad, en eso también debe de aumentar nuestra fe, mis hermanos, que aun cuando yo todavía no vea aquello que yo le estoy pidiendo al Señor, en lo que estoy pidiendo su intervención, yo estoy confiada. ¿Por qué? Porque Él ya conoce mi necesidad, pero ¿qué pasa? Él es puntual. Y su puntualidad no es la puntualidad mía, ni la tuya. Pero yo conozco al Dios que tengo, entonces debo de estar tranquila porque sabemos que el Señor va a obrar en el momento preciso. Él es sabio. Amén. Entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta, mis hermanos. Pero también nosotros estar dando evidencia de esa sabiduría a través de la puntualidad en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí nos dice en qué debemos de ser puntual, y aquí nos dice en el horario de trabajo, en el horario de la escuela, en el horario de la iglesia, en el horario de reunión, en las fechas de pago, porque verdad que son graves las consecuencias cuando no pagamos en las fechas correspondientes. ¿Cuántos intereses? O inclusive a veces te echan al área de cobranza, ¿sí? Y eso aumenta aún más tu adeudo. También debemos de ser puntuales. Fíjense, acuérdense que también ya el Señor nos habló de esto, de las promesas que hemos hecho, tanto con hijos, con familias, con amigos, cuanto más con Dios. Tú le prometiste algo al Señor, hiciste un trato con Él, que puede ser, mira, si tú le das la sanidad a mi tío, a mi abuelito, si tú me ayudas a conseguir un trabajo, Señor, yo te ofrezco esto. ¿Ya le cumpliste al Señor? ¿O solamente prometiste invadido por las emociones que tenías en ese momento? Y una vez que ya lo tienes, ya ni te acuerdas. Estás siendo impuntual, pero sobre todo estás siendo infiel con el Señor. Entonces aquí el Señor hoy nos habla de todos los puntos en los que nosotros debemos de ser puntuales. Pero mis hermanos, recuerden que Dios tiene el primer y único lugar. Y con el primero que debemos de ser puntuales es con Él. Así que si no lo habías estado haciendo, hoy es el tiempo para que lo empieces a hacer. Amén. Y bueno, ya vamos por último con nuestras directrices y nos dice que no podemos desarrollar este hábito si primero no aceptamos que lo necesitamos. Es obvio, ¿verdad? Si yo considero que no lo necesito, pues no lo voy a estar desarrollando porque creo que no lo necesito. Y es vital el que sea parte de nuestra vida porque somos hijos de Dios. Amén. Dice que no esperemos que los demás cambien su estilo de vida. Hagámoslo nosotros primero. No estén esperando que su papá, su familiar, su tío, su hijo, su maestro, su jefe, quien sea puntual para usted hacerlo. No, nosotros tenemos que ser puntual. Así estemos esperando, porque muchos son impuntuales, pero son ellos. Tú y yo somos hijos de Dios y debemos de ser puntuales. Y mis hermanos, algo bien, bien importante. A veces
Ciertamente, aunque previste llegar a buena hora, pasó algo, a lo mejor se te ponchó la llanta, no sé, y sí puede ser que vayas a llegar un poco retrasado. Ya ahorita es raro quien no traiga un celular, entonces marquémosle o mandemos un mensaje. ¿Sabes qué? Se suscitó este imprevisto, te aviso que voy a llegar tantos minutos tarde. Tenemos que avisar para tener esa atención, ¿sí?, con la persona. Eso también habla de nosotros acerca de la organización y de ser diligentes y respetuosos, porque recordemos que también el ser puntuales tiene que ver con respeto, con comprensión, con empatía. Amén. Entonces hay que hacerlo. La tercera es que al incrementar la puntualidad estaremos listos para alcanzar las bendiciones que nos corresponden, pues las puertas se nos abrirán por la responsabilidad y la organización que reflejemos. Fíjense, pero hay que ser puntuales, pero no por conveniencia, no por lo que aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Pero es una de las consecuencias. Cuando nosotros somos puntuales, las puertas de los cielos serán abiertas y el Señor simplemente también en forma puntual estará mandándonos las bendiciones a las que nos hemos hecho acreedores. Y por último, dice que todo lo que queremos bajo del cielo tiene su hora, no antes ni después. Así que mis hermanos, a través de esta directriz, esta última, debemos también no tan solo entender la puntualidad, sino que también desarrollar nuestra paciencia, porque a veces nos desesperamos, porque vemos las circunstancias, pero aquí nos dice que todo lo que se quiere debajo del cielo llega no antes ni después. Es decir, el Señor nos responderá, pero va a ser a los tiempos de Él. Por lo tanto, no va a llegar ni antes ni después de mis tiempos, van a llegar a los tiempos de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esa es la lección del día de hoy, hermosa, y creo que a lo mejor no habíamos dimensionado todo lo que implica el ser responsables, el ser puntuales, perdón, y también no habíamos dimensionado todo lo que implica el no ser puntuales. Habla mucho de cada uno de nosotros, pero lo más importante, que es lo que nosotros expresamos como hijos de Dios. Amén. Pues bueno, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga y estamos continuando con nuestros discipulados. Recordemos que ya los retomamos y bueno, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.